Eso. Grabamos. Sí, pero como te había dicho lo de grabar, ya se suponía que lo habías puesto en marcha. A ver, como yo estoy con la palabra, todavía no la he pasado. A Marla vamos a dejar de momento que siga conduciendo. Malena, ¿qué tal? ¿Cómo vienes hoy? Micro, Malena. Que vengo un poco pachucha. Ay, vaya por Dios. Así que Bueno. pediros disculpas si hoy no estoy muy participativa y esas cosas. Venga, pues vamos a ver si conseguimos reunir fuerzas para que los que venimos un poco pachuchos nos recuperemos. Luis, ¿qué te trae? Bueno, yo no pude estar la otra vez, estoy un poco desconectado, entonces vengo con curiosidad, fundamentalmente. Estupendo. Monse, que me da mucha alegría verte. ¿Qué te trajo por aquí? ¿Tú? ¿Tú? ¿Me has traído tú? No he podido asistir a las anteriores por mis tetris familiares y entonces vengo expectante. Qué bien. Monse es una muy buena amiga de hace muchos, muchos años y hace también unos cuantos que no nos vemos. Ella está en Barcelona. Yo sé. O yo sí, es que yo no sé cómo llamarte nunca, hija. José. 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 O José. Eso es lo que no me sale a mí, ese zzz no me sale sí, mucho. pero mira, hasta que me puedes llamar Pepa, ¿eh? Porque... Es verdad, que acordamos una vez que te podía llamar Pepa. Eso, entonces, pero mira, no pasa nada, que José, María José, Pepa, no hay problema. Lo que me trae aquí, a ver, yo me estaba viniendo en la cabeza, ayer como estaba esperando la reunión y que no podía entrar en la reunión, estaba en la página web de Emergentes y quiero daros la enhorabuena. Qué trabajo, qué profesionalidad, qué interesante es todo. La verdad que tenía mucho remordimiento de no haber pasado más tiempo, pero ya me he dejado la pestaña abierta y digo, tengo que pasar más tiempo, porque hay un trabajo ahí y se ve muy profesional. Entonces, quería daros la enhorabuena, es lo que me venía a la cabeza. Lo he dicho a Pepa ayer, pero lo quería decir a todos porque hay trabajo de muchos ahí. Muchísimas gracias. Pues nada, ¿qué te trae a ti, Carmen? ¿Qué haces por aquí, hija mía? Pues mira, no sé, a mí me trae muchas ganas de compartir y ganas de, quizá esto, como decía yo, sí, ¿no? Que estamos ahí creando entre todos, pues que lo pongamos en valor realmente, ¿no? Esta es la sensación que tengo. Creo que es algo significativo y que creo que da pie, ¿no? A que nos reunamos, a que conversemos, y a eso vengo. Ahí ando. Fenomenal. Pues Pedro, y cierro yo. Pues yo por mi parte con esta sensación de las bicicletas que te cuesta un poco arrancar y te tambaleas y ya llega un momento en que empiezas a encadenar pedaladas y empiezas a tener sensación de encadenar pedaladas, que ya empiezas a ir más estable, más tal. Entonces vengo con esa sensación de encadenar, a ver si es verdad. Muy bien. Bueno, a mí me trae, yo voy a tener un papel un tanto secundario en esta sesión, porque he estado más desconectada en ella, pero vamos, vengo con muchísimas ganas de escuchar lo que nos van a compartir Pedro y Carmen y Juan, que se incorporaron un poquito más tarde, y que estaré por ahí dando pinceladas, incordiando lo que pueda, ya lo sabéis, pero vamos, fundamentalmente me trae eso, muchas ganas de ver en escena estas tendencias de lo emergente, que me parece que es un trabajo chulo, que además ha sido construido entre todos, ya no entre todos los emergentes, sino entre muchos de los que estáis aquí, personas que no han podido estar y que han comunicado que le iba a ser imposible, pero que han estado participando en ello, ¿vale? Pues muy bien, ¿qué apunte llegas? Estamos cerrando ronda ya para comenzar. Juan, te toca. No, pero nos contabas tú ahora. No, digo, te toca que se presente. Sí, sí. Perdón. Estamos diciendo que ¿qué te trae por aquí, Juan? Hola, me llamo Juan, estoy en Madrid. Te queremos.
he tirado el coche y demás y acabo de aterrizar aquí. Muy bien. Así que nada, encantado de veros y veras. Muy bien. Pues nada, ahora sí que paso la palabra a Pedro y dejamos ya las bromas aparte. Muy bien. Bueno, pues yo voy a hacer Todo tuyo. una mini contextualización muy rápida pues un poco sobre todo para quienes estáis más por primera vez. Voy a compartiros la pantalla y nada, 2 o 3 cosillas francamente rápidas, ¿no? Bueno, estamos en efectivamente la tercera sesión de los encuentros, sabéis que son encuentros mensuales. Esto de los encuentros periódicos, como comentaba yo, sí, pues bueno, lo que está en Emergentes está puesto sobre como 4 grandes pilares, que no vamos a entrar ahora en ellos, pero que básicamente es un poco una parte de conexión inicial, que nos inspiramos, ya entrar un poquito más en entornos de colaboración, tal que estas 4 patas de inspiramos, colaboramos, aprendemos y co-creamos. Y aquí estamos, en el caso de los encuentros, es una de las actividades que están dentro de esta parte de inspiramos, del punto de encuentro, de reflexión, ¿no? Ese es un poco el contexto donde andamos. Estos encuentros los hemos planteado con una visión anual, con una visión de curso escolar, por decirlo de alguna forma, y vamos a ir trabajando diferentes temas. Como veis, a la derecha nos gusta trabajar desde el punto de vista sistémico como en 4 grandes escalas, ¿no? Personas, relaciones, comunidad, organización y ecosistema, ¿no? Y iréis viendo que cada una ya va a tocar un poco aspectos diferentes. En este caso, estamos en la parte de tendencias de lo emergente, que ahora veréis que cuando hemos estado un poco trabajándolo y demás, lo vamos a distribuir entre esta y la próxima sesión, porque había demasiado material para esta primera. Entonces, este es un poco el contexto y yo creo que ya poco más. Comentaros que en cada encuentro estamos tratando de experimentar lo colaborativo. En el anterior, por ejemplo, hicimos un contexto de artículos colaborativos que lo enviamos primero, hicimos sobre ello una especie de cuestionario, luego publicamos el artículo. Bueno, en este caso lo que hemos hecho ha sido hacer un cuestionario previo para de alguna forma extraer muchas perspectivas de todos los que estáis por aquí participando y a partir de este cuestionario vamos a trabajarlo en este encuentro y añadir algunas cosillas más que ahora iremos comentando. Y yo sin más le dejaría paso ya, en este caso creo que a Carmen, ¿no? Sí, gracias Pedro. Os comentaba ahora Pedro que intentamos en estos encuentros periódicos pues buscar ese espacio donde podamos aportar cada uno nuestra perspectiva y sumar, ¿no? Experimentar formatos para generar esa inteligencia colaborativa entre todos y que esto nos sirva para ampliar nuestra perspectiva y para ir viendo qué es lo que está sucediendo en estos momentos en las organizaciones. Os queríamos compartir el trabajo que, como también decía Pipa, hemos hecho entre todos, que ha consistido en un cuestionario previo a este encuentro, en el que pues, muchos de vosotros habéis respondido a unas preguntas que os hacíamos y que contextualizan un tanto el día de hoy, lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Sí? Antes de entrar propiamente en ese análisis que hemos hecho y en esa síntesis y en ese comentar entre todos también lo que ha ido surgiendo de vuestros comentarios, pues queríamos haceros unas reflexiones que creo que para contextualizar este evento del día de hoy tienen su aquel y tienen miga. Fijaos, algo así como que la crisis hace que todo se evidencie. Es decir, estamos en un momento, como bien sabemos, crítico, le ponemos los adjetivos y las connotaciones pues, que se nos ocurren, se le ha llamado entorno VUCA, se le llama momento de crisis de cambio de etapa, se le llama incertidumbre, se le llama de 1000 maneras. La cuestión es que momentos como los actuales a lo que nos llevan es a hacer quizá lo que vamos a hacer en el día de hoy, lo que intentamos hacer en estos distintos encuentros en los que nos encontramos, es parar y reflexionar. Es decir, la crisis agudiza la necesidad de pararnos y ver desde dónde estamos haciendo. Esto sería como una primera reflexión que queríamos trasladaros. Otra cosa que también queríamos trasladaros y que será Pedro el que luego abundará un poco más en esto es que el COVID es la gota que colma el vaso. Es decir, es lo que hace eclosionar, es un momento determinado, pero un momento que viene de una progresión de momentos. Es decir, algo ocurre ahora en este momento, pero no es algo puntual que sucede ahora, que eclosiona y punto, sino es algo que se ha ido gestando y generando a lo largo de los grandes últimos tiempos.
Entonces, Pedro luego nos ubicará un poco más en esta reflexión. También os queríamos trasladar una reflexión que tiene mucho que ver con cómo vamos a organizar este compartir de lo que hemos estado haciendo en el previo del encuentro, es decir, del cuestionario. Fijaos, se os preguntaba sobre este tema de cómo veis vosotros las tendencias de lo emergente, además focalizándonos en 4 ámbitos concretos. Al hacer nosotros el análisis y al compartirlo entre todos, lo que hemos evidenciado y lo que hemos visto es que cuando nos preguntamos, así a priori, cuáles son las tendencias, lo que nos surge es quizá, en un primer momento, pues cuáles son los dolores que está viviendo nuestra organización, qué me falta, qué nos está ocurriendo, desde esa parte más que nada de qué dolores tenemos propiamente en nuestra organización. Lo que hemos hecho nosotros es, hemos recogido toda esa información vuestra y esos dolores, algunos sí que han manifestado más, algunas tendencias más generales, pero los que no, hemos trasladado esos dolores, los hemos ubicado a necesidades. Es decir, hemos intentado extraer las necesidades que están por debajo de esos dolores. ¿Sí? Entonces, hemos hecho este proceso. Hemos hecho como una síntesis de la información que nos habéis trasladado y luego hemos trasladado esos dolores que hemos vislumbrado, que sobre todo eran las respuestas muy vinculadas con dolores, los hemos trasladado a necesidades. ¿Por qué? Pues porque a partir de ahí, de esas necesidades que entre todos contemplamos, es de donde podemos empezar a encontrarnos con lo que son las tendencias de lo que está ocurriendo ahora. Es decir, queremos ir más allá de lo que desde afuera se nos puede decir, ¿no? Es decir, las tendencias muchas veces vienen determinadas por cosas que se hablan desde afuera. Nosotros, para buscar y encontrarnos con esas tendencias, lo que queremos es hacer esa introspección, esa reflexión interna de dónde está nuestra organización, de alguna manera dónde queremos ir, o sea, cuál es la dirección y hacia dónde queremos ir, y determinar también cuáles son las barreras que están impidiendo que quizá vayamos a donde queremos ir. Es decir, queremos generar esas tendencias desde una reflexión interna de dónde estamos y a dónde queremos ir. ¿Sí? Entonces, simplemente hacer el matiz, porque muchas veces la visión de la tendencia tiene mucho que ver con lo que está de moda, y sí, tendencia desde lo que está de moda, pero desde el lugar, desde donde yo estoy, desde donde está mi organización. Y solamente también comentaros que hemos hecho el cuestionario o hemos fundamentado el cuestionario en preguntas sobre 4 focos principales: personas, relaciones, cultura y ecosistema. Os trasladamos también, iremos viéndolo ahora en el desarrollo, pero ¿por qué pusimos el foco aquí de las tendencias, ¿no? Porque consideramos que el tener esa visión integral de la organización y considerar las 4 escalas tiene que ver con que esos son los focos o los potenciales que podemos activar en la organización cuando queremos hacer algún cambio significativo. Entonces, hemos ubicado ahí nuestras preguntas. Es decir, para que se produzca una transformación significativa, poner el foco en las personas, que son los habilitadores de cualquier cambio, creemos que es fundamental. Poner el foco en las relaciones y en el marco de lo colaborativo creemos que es fundamental. Y poner el foco en qué supone eso en el cambio de la cultura que se genera y en cómo miramos hacia afuera, hacia el ecosistema, creemos que son los focos y los fundamentos esenciales de las organizaciones. Entonces, simplemente era introduciros en cuáles son un poco las premisas de donde hemos fundado este análisis o esta extracción de la información que vamos a compartir y conversar ahora entre todos. ¿Sí? Entonces, ahora si queréis pasamos ya y Juan nos cuenta cómo hemos empezado a hacer esa recopilación de la información. Juan. Gracias, Carmen. Sí, un poco para entender la diapositiva que estáis viendo ahora, cada una de ellas va a mostrar cada una de esas escalas que hemos visto, cada una de esas visiones. Estamos en la de personas. Lo importante aquí es, digamos, esos 3 puntos que es como la categorización que ha salido de las respuestas a las tendencias a nivel de personas. En la parte de la derecha no están recogidas todas, luego en el documento las tenemos todas recogidas, pero está puesto lo que cada uno o algunos de vosotros habéis compartido de lo que entendíais que eran las tendencias en la escala de personas. Y justamente a la izquierda, debajo de cada uno de los puntos, pues está eso que os estaba diciendo Carmen, de cómo traducir pues todos esos dolores, por decirlo de alguna manera,
en una serie de necesidades tras las cuales habrá tendencias. Entonces, aquí destaca sobre todo en la escala de personas que ha habido como 3 categorizaciones. Una de ellas, o sea, las 3 podríamos resumirlas. Una es necesidades personales, la otra es entorno o cultura de la organización, la tendencia relacionada con eso, y la tercera es relacionada con la intergeneracionalidad. Siempre me cuesta decir esto. Podríamos decir que aquí está como la parte del yo al nosotros. Esa primera necesidad personal es el yo, en la cual, en general, en toda esta escala, lo que se describe es un entorno negativo, un entorno de cansancio, resignación y enfrentamiento. Concretamente, en el tema de las necesidades personales, pues se definen necesidades que la organización no aporta o bloquea, tanto a nivel de mapa mental como con los efectos del coronavirus. Pues simplemente, por decir 2 puntos, uno de ellos es la mayor necesidad de reconocimiento y el otro, pues digamos, que hay una tendencia a poner en valor el propio tiempo y el contacto con la familia y amigos frente a lo que había anteriormente al coronavirus. En la siguiente, la de que es el entorno o la cultura de la organización, aquí, digamos, el abanico es muy amplio. Es decir, se describe esa tendencia en la organización como un entorno de conflictos, pero en todos los niveles. A nivel de mapas mentales, de departamentos, de comunicación, de necesidades personales, de falta de motivación, cansancio. Y solamente hay uno que va un poco en esa otra línea, que es, podemos llamarlo positivo, o bien la tendencia, no tanto dolor, que es la línea de mirar más allá de lo que es el cliente o el usuario y mirar lo que es la experiencia de empleado. Y el último punto, que es el de la intergeneracionalidad, podríamos decir que es como un caso concreto del anterior. Es decir, es una cosa concreta que en el entorno de la cultura de la organización pues está habiendo de una manera manifiesta. Y aquí se detecta que hay una falta de conexión entre generaciones, por lo menos conforme lo que cada uno de vosotros habéis transmitido. Y a su vez, no solamente entre generaciones, sino entre las nuevas, digamos, y la propia empresa. Porque digamos como que ya las nuevas generaciones tienen como, digamos, otra serie de motivaciones, es decir, ellos están más por el bienestar e incluso lo miran más allá que lo que es un sueldo en sí. Es interesante porque pues, una de las personas que ha compartido pues habla de la comparación de la cultura de España con la de Canadá y claro, hace referencia al hecho de que el rango de edad de las personas de las empresas es cada vez más pequeño. Es decir, por un lado, las empresas están en experiencia de las personas que son mayores, porque las quieres prejubilar antes, y por otro lado se pierde la energía de los más jóvenes, porque al final cada vez es más difícil que entren. Estos serían como los 3 puntos gordos conforme lo que habéis dicho. Y Carmen, a la hora de aportar lo que ves en esto que hemos visto de necesidades, que sí. Nada, que perdí la conexión. No sé si era yo o eras tú. Creo que sí, no, que ya había acabado para que yo creo que Juan tiene esas necesidades. Algún problema de conexión, me parece. Sí, por esto. Sí, vale. Sí. ¿Me habéis oído bien o no? Ahora al final era cuando había el problema, Juan. Sí. Vale, gracias. Con esto que está comentando Juan, como os decía, y ahora sobre la diapositiva lo podemos ver mejor a la derecha, como estaba contando Juan, hemos recogido toda la información que nos habéis ido trasladando, ¿no? Que os la pasaremos ya en toda al completo, pero aquí teníamos como cosas como sintéticas de lo que hemos ido viendo. Esto que tenemos aquí a la derecha, que es lo que nos habéis pasado, lo que hemos hecho es trasladarlo a buscar necesidades, ¿no? Porque es a partir de cuando traducimos un dolor a una necesidad, es que podemos enfrentar el problema como un reto. Y un poco esa es la idea, ¿no? Cuando enfrentamos algo como un reto podemos ubicar tendencias, podemos ver hacia dónde podemos caminar. Una tendencia es hacia dónde yo tiendo y hacia dónde me dirijo, ¿sí? Entonces, toda esta información, fijaos, vamos a centrarnos un poco en lo que es la parte de las personas. A ver qué os suenan estas necesidades de lo nuevo que emerge, si nos va cuadrando. Ahora luego vamos a conversar un poquito sobre esto, pero simplemente lo que quería es que nos resuene, a ver esto qué nos dice, ¿no? A nivel de necesidades personales, hemos sintetizado que de lo que nos habéis dicho puede surgir algo así como que tenemos necesidades en el ámbito del trabajo en cuanto a que las personas necesitamos un aporte del sentido, necesitamos una parte de desarrollarnos y una parte también de crecer, ¿no? De
de tomar conciencia de que esto es algo significativo, esto que estamos haciendo tantas horas al día tiene algo de sentido, ¿sí? Hay también una necesidad de poner en valor el aporte singular de cada uno de nosotros. Es decir, eso que trajimos cada uno de nosotros, esos talentos, eso bueno que ponemos al servicio de los demás y que tiene un efecto, tenemos esa necesidad de que se ponga en valor, pues para que exista o emerja un compromiso y una automotivación en las personas. También tenemos la necesidad de aprender a valorar la diversidad como complementariedad. Fijaos de esto que supone. Es decir, ver a los otros no como competencia, no como que tienen ideas diferentes, no como que tienen ideas contrapuestas, no como que se generan conflictos, sino ver a los otros como que me aportan una visión o una perspectiva que quizá yo no estoy contemplando y desde ahí sumamos, ¿no? Necesitamos poner el foco también en el potencial de la organización, como decía Juan, en lo interno, en el empleado, más allá de la experiencia del cliente y más allá de lo que es la experiencia del usuario. Y necesitamos integrar lo nuevo y lo viejo, haciendo referencia a lo que es la intergeneracionalidad, que decía Juan también, ¿no? Como que en estos momentos estamos evidenciando momentos de crisis, momentos abruptos, estamos evidenciando que las distintas generaciones parece que se contrapongan en extremos como mucho más, pues más, o sea, hay un amplio campo de separación entre esos extremos por el tema de edad, ¿sí? He quedado solamente un poco con esta copla de qué emerge, ¿no? En cuanto a las necesidades, de qué es lo que nos va ocurriendo a las personas en este nuevo contexto de lo nuevo en lo que estamos. Si queréis pasamos al siguiente, Juan. Sí, aquí en el siguiente, en la escala de relaciones, de nuevo el foco en esas, digamos, como categorizaciones que hemos visto, esas tendencias que habéis comunicado, que por un lado, pues fijaros, el tema de las relaciones bien presenciales o virtuales, y por otro lado está las relaciones en sí entre las personas, que por un lado ha habido la parte como de avances en esas relaciones y por otro lado ha habido como las barreras. Y por último hay una parte relacionada con las herramientas colaborativas. El orden en el cual están puestos los puntos no es un orden aleatorio, sino que es orden conforme el mayor número, digamos, de respuestas ha habido en cada una de esas categorías. Entonces, a modo de resumen, en el caso de las relaciones presenciales y virtuales, pues bueno, con el coronavirus se han propagado estas relaciones y actualmente se está en un contexto que no se sabe cómo van a mantener en las organizaciones el uso de ambas. Es decir, incluso alguna otra persona, y claro, ya se adelanta, ya viene esto de antes, es el hecho ya de cuando se metió Internet con el dilema que ha habido siempre de rendimiento frente a relaciones humanas. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a lo que es la parte de las relaciones entre las personas, en el tema de los avances, pues está relacionado con la diversidad, la empatía, el reconocimiento, todo ello pues en pos de cara a favorecer esa colaboración. Y en cambio, por otro lado, respecto a las barreras, pues sale lo de siempre, el tiempo, la comunicación, el momento, es decir, la desconfianza, que al final todo ese tipo de cosas conducen a no relacionarse o a que las relaciones sean por un interés concreto y por tanto sean superficiales. Carmen, si quieres, ¿en qué lo traducimos luego nosotros? Simplemente os trasladamos, después de esta síntesis, os trasladamos a las necesidades que extraemos y os también de nuevo las verbalizamos en voz alta para ver también cómo nos van sonando en cuanto a qué es lo que vamos necesitando y vamos viendo. Fijaos, aparece algo como que tiene mucho que ver con esa contraposición entre tecnología, parte, relaciones personales, y eso lo hemos ubicado dentro de lo que es la faceta de las relaciones, porque marca mucho, ¿no? Marca mucho el sentido de lo virtual, la posibilidad de abrirnos al mundo, la posibilidad de abrirnos a lugares geográficos impensables desde lo presencial, pues es una bonanza de esta parte de la virtualidad. Pero hay una contraparte también de las relaciones humanas, de la conexión, que quedó ahí un poquito pues degradada en este periodo, quizá por todo este tema de la crisis, ¿no? Entonces, es como emerge esa necesidad de poner cada cosa en su sitio, como la tecnología sí, como una herramienta al servicio de la comunicación y de los resultados, pues para ayudarnos, ¿no? Para ayudar a nuestras organizaciones en este momento en el que estamos, pero también la necesidad y la relevancia de recuperar esa dimensión humana, lo relacional, lo que conexiona a las personas desde la proximidad y la presencia. Hay otras necesidades marcan la tendencia hacia esa necesidad también de activar una inteligencia colaborativa entre las personas. Fijaos, esto es algo que se evidencia también mucho en las respuestas que habéis dado.
y una necesidad también de resolver los conflictos relacionales desde un nuevo marco. Ese nuevo marco de posicionamiento, nosotros hablamos de la valoración de la diversidad. Es decir, ¿os acordáis? En la anterior, en las personas, hemos comentado hay una tendencia a resignificar también a los otros, no como personas que tienen una visión en contraposición a la mía, sino diversa, que me puede nutrir y con la que puedo ampliar y crecer, ¿no? Entonces, hay una tendencia a resignificar también los conflictos atendiendo a esto, a que el otro o los otros son diversos, entonces tienen su propia visión y su propia perspectiva, y desde aquí lo que hacemos es nos aportamos e implementamos una visión mucho más amplia cuando sumamos. Y hay una tercera también tendencia que surge de ese acopio de la información que habéis dicho, que queremos aprender nuevas herramientas y nuevas metodologías desde lo colaborativo para aprender también esos marcos y esa estructura y poder colaborar y relacionarnos desde esa faceta de las relaciones colaborativas y desde la inteligencia colaborativa. Y Juan, si quieres pasamos, aunque sea someramente por encima, vemos también la parte ahora de la cultura y del ecosistema. Juan. Sí, o sea, aquí en el caso de la organización, de nuevo el foco, en este caso han surgido mayor número de puntos, pero fijaros como el primero está relacionado pues, con ese sentido de la organización. Al final es, digamos, realmente, y además se conecta en el primero con el siguiente, porque por un lado en este primero, digamos, dices, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué sentido tiene lo que hacemos? Y incluso... pues algunas de las personas dicen, algunas organizaciones detecto que se preguntan por los valores de su organización, es decir, como que se ven pequeños pasos, pero que bueno, que al final, evidentemente, estos son reflexiones de cada uno de nosotros, que claro, no podemos hablar como que es todo así genérico, pero sí son diferentes puntos dentro de cada uno de ellos relacionados pues, con esos valores o ese propósito de la organización. Con respecto al tema de las personas, digamos, hay básicamente es cuáles se buscan, qué desean y cuál es su papel. Y sobre todo ahí en la parte que se ha enfocado más es relacionado el tema del hecho de que las personas sean autónomas en el desarrollo de sus tareas, ¿vale? Y por otro lado, el hecho siempre de que al final va en línea con esto, si uno tiene la responsabilidad de su trabajo, pues lo hace mejor y con más ganas. Entonces, en esta línea de la relación con las personas, porque la otra es ponerla a las personas como eje fundamental, sí que se ve una parte, digamos, como positiva, una parte de liberación, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, el tercer punto, para gustos culturas, la verdad es que quien lo ha escrito, chapó, porque la verdad es que igual que yo muchas veces se habla de no sé cuántos tipos de liderazgo, pues en este punto concreto, pues claro, ha empezado a hablar de esas tendencias en la organización, pues de las culturas, y dice la cultura de la resiliencia, la cultura de la inmediatez, la cultura de la visibilidad virtual, la cultura de la organización como medio y no como fin, es decir, todas esas culturas que conforme el entorno, el contexto en el cual estamos, pues hacen que la empresa, al final la organización, pues no sepa realmente lo que es. Y luego la última, pues ahí se conecta con la parte relacionada, pues ese cambio y tecnología, pero las tres primeras son las más fuertes de las que la gente ha contestado. Carmen, cuando quieras tú. Simplemente sintetizando lo que decías, Juan, recogemos todo esto fijaos en estas necesidades de contar con organizaciones con propósito y con valores, como decías también, Juan, que nos lleven hacia dónde queremos ir, ¿no? Tener muy presente esto y sobre todo esta parte de fomentar dentro de lo que es la organización la responsabilidad en todas las escalas, la responsabilidad con respecto a las personas, la responsabilidad con respecto a las relaciones, la responsabilidad de la cultura y la responsabilidad en el ecosistema. Es decir, asumir las riendas cada una de las partes en cuanto a la parte que nos compete, pero asumir más allá de lo que entendemos por responsabilidad hacia afuera, sino la responsabilidad hacia adentro, el compromiso interno. ¿Sí? Entonces, otra parte que también Juan comentaba sobre este aspecto de la multitud de tipos de culturas que en estos momentos se conjugan y se comenta y hay miles de tendencias, la cuestión y una tendencia fundamental que entendimos, que se desprende de todo esto, es que tenemos la necesidad imperiosa en estos momentos de pararnos y reflexionar y decidir qué tipo de cultura queremos ser y hacia dónde queremos construir o transformar nuestra cultura. Ese sería un poco el kit de la cuestión también con eso que comentaba Juan.
Y luego también hay una necesidad de nuevas estructuras organizacionales, porque quizá pues, desde donde estamos funcionando ahora, desde esa estructura más jerárquica, más piramidal, pues quizá tampoco estamos yendo hacia lo que se está demandando, ¿no? Entonces, hay también un cambio hacia un aplanamiento de las estructuras, que también comentaba Juan. Entonces, aquí vamos a esa necesidad de nuevas estructuras organizacionales. Y pasamos ya al último punto como de puntillas, porque esta información ya la tendréis vosotros. Y simplemente, Juan, comentamos si queréis la síntesis de todo esto en cuanto al ecosistema. Sí, aquí llama la atención sobre todo que aparece un concepto, además, el de la colaboración, y llama la atención porque al final se ve como de cara afuera de las organizaciones, pues como que sí que está más llamado a que ya no dentro en tu entorno hablar tanto de colaboración, pero sí de cara hacia afuera. Entonces, claro, aquí se tocan todos los palos, desde la resistencia que hay a esa colaboración, desde la existencia de relaciones y el caso concreto del tercer sector, que yo sinceramente no lo conocía hasta que lo han comentado aquí, de esa manera. Entonces, se comenta concretamente, además se decía, que hay ecosistemas que se tienen que encontrar, se resisten a ello. La persona que lo ha puesto estaría bien que pusiera algún ejemplo concreto, porque ese tipo de ejemplos es bastante valioso. Porque luego, por otro lado, estaba el ejemplo de que decía del tercer sector, que ya hay una tradición de ecosistemas desde hace mucho tiempo. Digamos que el trabajo en red es algo propio del sector. Evidentemente, luego habrá que ver cuánto de profundidad hay en esto o no. Y luego, el siguiente punto es el de la organización más allá de los beneficios económicos. En este, yo creo que este está a la orden del día, que es en el que estamos ahora mismo, pues siempre se está hablando, que es papel y relaciones que tienen que tener las organizaciones pues con todo el entorno, con la tierra, con el clima, con la sociedad, y luego las diferentes iniciativas que hay relacionadas con la responsabilidad social corporativa o con el tema de los ODS, que es a través de los cuales, pues digamos, como que de alguna manera tratan de transmitirlo, que evidentemente ahí habrá y hay empresas que lo hacen de una manera superficial para simplemente salir en la foto, otros con pequeñas medidas y luego ya otros pues, que lo analicen de una manera más a fondo. Y luego las dos últimas, pues digamos que son ya, además, muy actuales hoy día. Una es a nivel estructural, es decir, está relacionada con toda la parte relacionada con problemas energéticos, logísticos, económicos, y por otro lado, todo lo relacionado con el efecto del COVID. Ya anteriormente ya ha salido el tema del efecto del COVID y vuelve aquí a repetirse, es decir, que también se ve el efecto que tienen todas las escalas, pues como es el hecho del tema del trabajo a distancia, y que también, por decirlo de alguna manera, y también es otra cosa positiva que la destaco, que es que alguna pues, de las personas dice que observa una tendencia para un mejor manejo del entorno cambiante, es decir, como una mejor resiliencia. Y bueno, ya como síntesis de la síntesis, simplemente apuntar estas necesidades como muy sintéticas, en cuanto emerge una necesidad de mirar afuera, más allá de nuestra organización, porque vamos identificándonos como cada vez más con esto que hay afuera también de nuestra organización. Somos también el ecosistema. Y emerge esa necesidad de generar alianzas, de generar colaboraciones con los otros agentes. Es decir, hay una mirada hacia un cambio de marco que implica pasar de la competencia a la competencia, ¿no? De aliarnos con el resto de agentes del ecosistema, pues para solventar o para sobrellevar mejor también un poco las carencias, las incertidumbres en las que estamos inmersos. Y si os parece, simplemente para no abundar más en esto, que tendréis la información, podríamos abrir aquí, no sé si Pedro, yo creo como somos poquitos ahora, creo que podríamos hacer como una ronda, ¿no? Una ronda sobre todo de aquellas personas que hayan, gracias. Sobre todo de esto que hemos estado hablando y de esta síntesis que hemos estado extrayendo, ¿qué nos suena y cómo nos suena? ¿Y con qué os habéis quedado en cuanto a eso que emerge, de lo que se ha vislumbrado de la información que nos habéis trasladado? ¿Cómo podíamos, se nos quedó algo en el tintero? ¿Añadiríais alguna cosa más? ¿Qué os llamó la atención de lo que hemos visto a nivel de qué necesidades se van apuntando por lo que habéis estado comentando? Si alguien quiere comentar algo, puede levantar la mano. Hacemos una pequeñita ronda. ¿Sí? ¿La guías tú, Carmen? Mismo. Vale. Pues yo sé. ¿Te gustaría comentar alguna cosa?
La verdad que no mucho lo que quería comentar, ya lo he escrito, lo he enviado y pienso que el resumen que se ha hecho es muy bueno y está bastante claro y hay cosas que se ven que ya hay unas tendencias y lo habéis dicho, entonces no tengo nada que añadir a esto. Okay, gracias, José. Luis. Bueno, yo creo que habéis hecho un trabajo espléndido, ¿no? Sobre todo entresacar también ahí las necesidades en cada uno de los ámbitos, que yo creo que eso sí que puede dar mucho más juego, es decir, el seguir abundando a partir de esas tendencias, qué necesidades hay ahí, ¿no? Yo me confundía un poco, es verdad que como no estuve tampoco en la otra reunión, no sabía hasta el punto de vista trabajado qué se entendía por tendencias, ¿no? Y yo ahí me despistaba porque no sabía si apuntarme a los buenos o a los malos. Es decir, a tendencia a lo que venimos haciendo de toda la vida de Dios, ¿no? Y eso es tendente y marca tendencia y va a la novedad, a lo más superficial, algo de, también decías tú ahí, ¿no, Carmen? O tendencia hacia lo que está emergiendo y que por tanto le tenemos que poner ahí otro tipo de fuerza y de energía, ¿no? Y desde dentro, como tú decías, ¿no? Entonces yo creo que incluso en mis propias contestaciones cuando ahí, yo creo que había de las dos cosas, porque yo no me aclaraba muy bien, ¿no? Pues claro, también esto de la tendencia, de lo emergente, yo creo que hay también un elemento muy importante que tiene que ver con dejarse vencer de alguna manera por lo que viene y no sabemos qué es. Es decir, yo creo que también hay un afán ahora grande por intentar controlar qué es eso que viene, o qué es eso a dónde vamos, o qué es eso que está emergiendo, ¿no? A todos los niveles. Entonces, bueno, yo creo que tendencia no solamente a lo que vamos, que entonces eso es algo que podemos controlar, ya nos sentimos muy seguros, sino aquello que de la teoría 1, aquello a lo que dejamos venir. Entonces, para mí lo tendencial entonces sería ¿qué estamos dejando venir? ¿O a qué nos estamos abriendo que venga a nosotros? Personalmente, en las relaciones, en la organización, en el ecosistema, ¿no? Que me parece muy difícil de descifrarlo y que supone una actitud presumiblemente muy distinta a lo que yo estoy viendo en muchísimas organizaciones con las que estoy por un lado y por otro de charletas, de cursos, de no sé qué. Yo lo que estoy notando muchísimo ahora y después un poco de esta especie de celebración, que lo entiendo, ¿no? De post-pandemia ya ha pasado esto y es como de aquí no ha pasado nada, volvamos rápidamente, cuanto antes mejor, a la productividad, a los atascos, a los ruidos, a todo esto, ¿no? Y ya está, corramos un tupido velo. Tú has dicho algo muy importante, la necesidad, Carmen, ¿no? Necesidad de parar, de reflexionar. Yo es con lo que empiezo todas las charlas ahora y la gente se me queda como así diciendo, ¿y este imbécil de qué va ahora? Y les pongo una transparencia de un dibujo de un niño de 5 años al principio en el confinamiento que dice, el mundo se ha parado. Y joder, si los niños en las escuelas cuando volvieron del confinamiento les pusieron a dibujar cómo para expresar en los dibujos las emociones, etcétera, lo tenían mucho más claro que los adultos. El mundo se ha parado, es decir, algo nos está diciendo el mundo. Y los adultos es, bueno, quita ese dibujo y venga, vamos a preparar esto y a recuperar el tiempo perdido. Y yo creo que hay mucha sensación ahora en distintas organizaciones en las que con las que estoy colaborando, y a eso lo hemos llamado volver a la normalidad, ¿no? En lugar de decir, bueno, vamos a crear una normalidad alternativa, que para mí es esto lo emergente y de las tendencias, es decir, la tendencia hacia la creación de una normalidad alternativa. Y muchas de las cosas también hay que se han dicho, ¿no? Y luego respecto a cosas que se decían ahí, era yo un poco el que había puesto cosas del tercer sector, ¿no? Que es verdad que yo creo que al menos en lo que yo vengo ahí colaborando hace mucho tiempo, es verdad que estas prácticas más colaborativas, más de poner en común pues gentes, yo qué sé, Cáritas, Cruz Roja, ONGs de partidos políticos y tal. Bueno, ¿tú qué hacéis en vuestra formación? ¿Cómo planteáis la contratación de la gente? ¿Cómo hacéis vuestros trabajos en equipo? Es decir, hay una facilidad de comunicación y de colaborar y de pasarnos material unos a otros que entiendo que entre compañías no existe. Es decir, porque ahí lo que impera, yo cuando llegué a una compañía, yo estoy 13 años trabajando en una compañía editorial y ahí me enteré de la cosa de los secretos profesionales. Era una palabra que nunca había oído.
la palabra secreto. La palabra prototipo era algo que es lo que no puedes enseñar a otros, ¿no? Es decir, hay un aislamiento, hay una cultura del aislamiento y del nosotros somos los mejores y vamos a intentar dar codazos al lado para que no se entere, mientras que el mundo ONGero, con todos los fallos y todas las povedumbres que hay, que ahora hay muchas, yo al menos había vivido otro tipo de relaciones y de relaciones institucionales entre organizaciones. Era un poco eso. Vale, como muchísimas gracias, Luis. Continuamos conversando ahora en un ratito más, ¿no? No sé si a alguien ahora le emerge compartir alguna cosa más de este análisis de la síntesis que hemos hecho, o pasamos a ver el siguiente punto y seguimos la conversación. Yo creo que seguimos la conversación después de que Pedro nos cuente un poquito más sobre esto. ¿Sí? ¿Te parece? Muy bien, Carmen. Pues vamos a dar otro empujoncete a este aspecto. Aquí le vamos a dar una sorpresa a nuestro amigo Luis. Te hemos subido con Backlash Havel, Luis. Eso está bien. Bueno, ¿a dónde queríamos llegar un poco? Cuando nosotros hace ya tiempo estuvimos dando vueltas al tema de incluso llamarnos emergentes, había un fondo que creo que es importante explicar, ¿no? Y Luis también usa mucho el ir a la etimología de la propia palabra, ¿no? En el fondo, emergente significa el que sale de un desastre, es decir, el que de alguna manera está reconstruyendo algo que está en cuestión, ¿no? Eso es un poco el momento en que estamos viviendo. Que no es un momento de ahora, no es un momento de COVID, es un momento que llevamos ya unos cuantos años tal. Entonces, por sacar alguna referencia, por ejemplo, tras la caída del muro de Berlín, Václav Havel, pues decía esta frase, que luego se ha reutilizado bastante, ¿no? Es como si algo estuviera desmoronándose, descomponiéndose y agotándose, mientras que algo distinto, todavía vago, estuviera emergiendo de los escombros. Yo creo que es una frase perfectamente aplicable a lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Sobre todo si quieres tomar conciencia de ello y no quieres volver a la antigua normalidad rápida cuanto antes, sino que eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Y Luis Luis ha publicado muchos libros, pero el último es un autor prolífico, el último que curiosamente se llama Tiempos Emergentes. Hay una parte que me parece que está como muy bien explicado de alguna forma ese tránsito de lo viejo a lo nuevo y el carácter de lo nuevo. Y yo no sé, Luis, si ya que te tenemos aquí en vivo en directo, si a esta frase que hay por aquí le quieres hacer algún... En fin, ¿quieres explicarlo? ¿Quieres desmenuzarlo un poquito más? Bueno, yo creo que es casi lo que estaba diciendo antes. Por cierto, el libro es Tiempo Emergente, en singular. Tiempo emergente. ¡Qué fallo! Pero por favor, esto es absolutamente impresentable. Corregido. Mira, Pedro, que lo hubiera hecho yo. Espera, a ver. Ahí. Tiempo emergente. Se ve que me pedía a mí el cuerpo lo de... Tiempo emergente, ¿es así? Exacto, sí. Sí. Un poco... en cosas también que hemos hablado en otros... No se ve, pero este es el libro. Sí. En cosas que habíamos hablado en otros tiempos también el grupo de emergentes durante el año pasado, ¿no? Me recuerdo alguna conversación también con Carmen, me parece, pues con el tema ese del no saber, ¿no? La incertidumbre del testamento oído, el no saber, ¿no? Y eso es algo que nos pone muy nerviosos. Entonces también en esta situación que estamos ahora ya de casi como de salida, y es de salida, eso pues de la pandemia y tal, para volver a lo de antes. Digo, un poco, y claro, y con eso no se entra en un tiempo nuevo, sino que se vuelve a un tiempo viejo. Y el tiempo del que ya sabemos un poco los mecanismos de cómo vernos y cómo trabajar, ¿no? Bueno, entonces aquí simplemente hacía esa ilusión de también cuando vivimos las cosas eso desde el centro y desde nosotros mismos y desde lo mejor de nosotros mismos, se puede llegar a sostener también ese no saber o a veces ese miedo a lo que puede pasar, ¿no? Incluso también en todo lo que estamos ya sabiendo, incluso yo diría hasta como de malas noticias del futuro inmediato que nos espera. Es decir, en términos de, bueno, pues no tenemos suministros pues para hacer compras, para hacer obras, para comprar cosas, tal. Bueno, eso solamente son avisos, como aviso fue el COVID,
de muchas cosas que van a ir viniendo, ¿no? Entonces, bueno, desde eso sí que hay como una cierta certidumbre de lo que hay, ¿no? Yo creo que también son las compañías, también están al loro de eso, pero en lugar de decir, bueno, eso, parémonos y ver de qué otra manera podemos, de alguna manera, salvarnos todos de esto, es, bueno, a ver quién corre más y quién es el último que apaga la luz. Entonces, bueno. Muy bien. Luis, muchas gracias. No podemos entrar en un tiempo nuevo poniendo la palanca en lo que ya hemos pasado. La palanca lo tenemos que poner en eso que está emergiendo y que creemos que tiene que ser distinto, absolutamente distinto. Correcto. Porque otras veces hemos hablado de cambio de paradigma, ¿no? Y también nos venía Luis en estos días un poco como metáfora, ¿no? En La Palma. Es decir, como en un momento dado se lleva tiempo sabiendo que va a haber una erupción, se lleva tal, pero bueno, todo el mundo sigue su vida cotidiana hasta que un día su erupción salta y realmente lo nuevo, la lava que emerge acaba con una buena parte de lo antiguo, con una parte de tal, y ese nuevo que ha surgido dentro de X años volverá a ser utilizable y será viejo. Entonces, nos parecía que era una bonita metáfora respecto a esto que está emergiendo ahora, si quieres, en toda la sociedad, ¿no? Entonces, vamos un poquito a lo que sería ya más nuestra perspectiva. Es decir, hasta ahora hemos estado intentando recoger con el cuestionario lo que parece que se está viendo un poquito en el mundo. Y aquí la perspectiva que hemos trasladado hoy, la vamos a hacer como en dos movimientos. Hay un primer movimiento que vamos a hacer hoy, que son esta primera parte de aquí. Y te fijas, Luis, hay una especie también de U, en ese sentido, en cuanto a abrir la mente, en cuanto a parar ciertas cosas, en cuanto a reflexionar, en cuanto a empezar a ver la vida de otra manera, porque es difícil reconstruir algo si no cambias un poco todos tus marcos mentales y demás, ¿no? Entonces vamos a ver hoy estas dos partes, estado evolutivo y marcos de pensamiento, y en la siguiente sesión de diciembre veremos ya con mayor concreción toda una serie de propuestas de lo que bajo nuestra perspectiva, bajo nuestras ideas podemos estar trabajando, ¿no? Entonces, en la parte de estado evolutivo, ¿qué nos parece importante? Tomar conciencia de dónde estamos como organización. Yo creo que seguro que muchos conocéis o habéis oído hablar o nos habéis oído hablar pues un poco de la obra esta de Frédéric Laloux, referente a un poco su modelo del por qué evolucionan las organizaciones. Y él hace él y viene de Ken Wilber y otro tipo de gente, él hace una especie de reflexión donde dice que las organizaciones, de alguna forma, más que las organizaciones, que las personas, en la medida que evolucionan en sus niveles de conciencia, que hacen unos saltos en sus habilidades morales, psicológicas, cognitivas, acaban alterando o cambiando o inventando radicalmente las formas de colaborar. Y que esas formas de colaborar, a su vez, generan nuevos modelos organizativos. Y que esos nuevos modelos organizativos, a su vez, trasciendan a la sociedad y generan nuevas eras. Entonces, esta especie de cadena de filosofía, que la hemos intentado poner también un poquito en estas escalas, de cómo va de la escala de las personas a la escala de colaboración, la escala de organización, el ecosistema y la sociedad, lo que plantea, y es una de las cosas para mí muy prácticas de la obra de Laloux, es que plantea una cierta categorización de diferentes tipologías de organizaciones que hoy día están coexistiendo, ¿no? Y entonces, este es un tema para hablar largo y extenso, pero simplemente quería ponerlo un poquito como una cierta base de partida, ¿no? Y en esa base de partida, pues lo que habla es que cada nuevo modelo de organización normalmente supera ampliamente al precedente, es decir, trasciende al anterior, mantiene el anterior, pero además sube a otro contexto superior, que además en este último siglo, en los últimos 100 y poco años, ha habido como una especie de varios saltos que han hecho que coexistan varios modelos organizacionales, que ahora veremos un poco. También plantea Laloux dos cosas que son importantes, es que no se pueden saltar etapas, es decir, que si estás en una organización con un tipo de estado evolutivo, no puedes saltarte varias etapas a la vez, sino que tienes que ir trasladando poco a poco esa evolución, ¿no? Y luego también un aspecto que es relevante y que nosotros siempre marcamos siempre, de que ninguna organización va a estar por encima del nivel de conciencia de sus líderes, que es un aspecto muchas veces cuando se pretenden cambiar organizaciones, primero mira hacia quienes están de alguna manera organizando esto y en función de eso verás la capacidad de evolución, ¿no? Entonces, esto no es que se le haya ocurrido a nuestro amigo Frédéric Laloux, es decir, esto viene de visiones anticipativas de hace ya más de medio siglo. Es decir, en el fondo ha habido una serie de autores, aquí tenemos una pequeña lista, que algunos de ellos lo iremos viendo en sucesivas evoluciones, gente que lo que plantea es que se está entrando, años 60, 70, que se está entrando en un mundo complejo
y que ese mundo complejo ya no es, por decirlo de alguna manera, manejable, gestionable como hemos estado toda la vida manejando, gestionando, ¿no? Y ahora ya nosotros añadiríamos que estamos en un mundo complejo, pero que estamos ya entrando realmente en un mundo también de caos. Es decir, que estamos en una especie de evolución pues un tanto particular. Lo que hablan todos estos autores básicamente acaban centrándose en algo que ha recogido muy bien la Lux. Es decir, él plantea como varios focos para entender una organización y esos focos hay tres pilares fundamentales: propósito, personas y estructura de procesos, ¿no? Y analizando en esos tres focos clasifica los tipos de organización, ¿no? Para poneros simplemente a modo de ejemplo, él habla de una serie de tipologías de organizaciones que en cierta medida pues bueno, todos más o menos conocemos. Es decir, las organizaciones rojas vienen a ser las organizaciones muy personalistas, con una autoridad de mando muy fuerte, empresas pequeñas, empresas familiares, cosas de ese estilo. Las organizaciones ámbar ya tienen un nivel de evolución de estructuras formales, y aquí podríamos hablar de la administración pública, de organizaciones que están muy asentadas, ¿no? Las naranja vienen a ser un poco lo que serían las compañías actuales, las multinacionales, las empresas competitivas. Son, si os, de alguna manera, y no me voy a meter en absoluto a mirar todas estas cosas, pues un poco la metáfora es que funcionan como una máquina, ¿no? Que ya están muy bien estructuradas, ¿no? Bueno, hay un cierto salto en el sentido de una visión más humanista, que empieza a haber algún tipo de organizaciones, y luego en la obra de la Lux lo que él propone es un nuevo salto del modelo que él llama TIL, que lo podemos llamar de otras muchas maneras, donde lo que se plantea ya es toda una serie de formas organizativas que difieren bastante de todas las anteriores, que ahora entraremos un poquito en ellas, ¿no? Entonces, simplemente queríamos poner este vistazo. Sabéis que hicimos, os pasamos en el anterior encuentro un artículo de la Lux, que os recomendamos que lo leáis, donde todo esto de alguna manera lo explica, y a nosotros nos parece como una manera de posicionamiento inicial de tratar de entender dónde está mi organización. Es decir, a cuáles de estos modelos responden. No son puros, no es que todos sean unos naranjas, otros verdes, sino de alguna forma cuál es el mayoritariamente cada organización, dónde se está asentando. ¿Por qué? Porque lo que hagamos en esa organización en un sentido de transformación o de evolución va a depender terriblemente del punto de partida. Entonces, ciertas acciones que para una organización que está en un nivel evolutivo van a ser fantásticas, si lo aplicas en otras que están en otro nivel evolutivo pueden ser absolutamente demoledoras y contradictorias. Y eso muchas veces puede estar ocurriendo, ¿no? Entonces, de una pincelada súper rápida, simplemente sí que nosotros pensamos que, aparte de que hay un montón de autores, en la obra de la Lux da una especie como de base inicial, de fundamento, para entender dónde puede estar una organización y para empezar a abrir un poco la mirada también hacia qué. Lo que plantea en este modelo TIL, el de la derecha, es que él ha estado analizando toda una serie de organizaciones que se salen de la pauta normal y encuentran los factores comunes. Y esos factores comunes pues, vienen a ser, por ejemplo, pues que en el aspecto del propósito pues hay un propósito que es conocido y compartido por toda la organización, que es un propósito que evoluciona, es decir, que en absoluto tiene una vigencia de mucho plazo. Luego, en el aspecto de personas, habla de donde las personas empiezan a trabajar ya desde la libertad y la responsabilidad y empiezan a aflorar liderazgos naturales que van haciendo que cada organización vaya sacando potenciales de las personas de una manera constante, ¿no? En el aspecto, si queréis, más estructural, perdón, que me he ido para atrás, en el aspecto más estructural, pues él habla de estructuras ya de mayor aplanamiento, de estructuras más horizontales, de formatos de autogobierno, de flexibilidad en ese sentido y otras maneras, por ejemplo, de tomar decisiones o de funcionamiento, ¿no? Lo pasamos muy por encima y simplemente nos da esto un poco base para hablar de lo que sería ya la evolución desde el punto de vista de marco del pensamiento. Es decir, para nosotros hay una primera mirada hacia cómo está una organización y luego además es, bueno, y en función de cada organización, ¿estamos adecuados o no a lo que queremos hacer? Entonces, si hacemos una síntesis respecto a lo de la Lux y dejamos a la izquierda los modelos verticales, los modelos fundamentalmente piramidales, todos estos anteriores que había, y lo contraponemos a lo que parece ser una tendencia que sí que está hoy día en ya una serie de organizaciones que están cambiando la forma de hacer, que son organizaciones mucho más horizontales, mucho más distribuidas, con liderazgos mucho más abiertos, ¿no? Entonces, lo que también se puede ver es que
estos modelos han correspondido a un tipo de sociedad. Es decir, un modelo rojo en una sociedad agraria pues podría ser muy válido. Los modelos ámbar y naranja en una sociedad industrial también. Pero vamos viendo que estamos avanzando hacia estos tipos de sociedades, pero estos modelos empiezan ya, por decirlo de alguna manera, a crujir, a no ser, por decirlo de alguna forma, eficientes, ¿no? Eficaces. ¿Por qué? Pues porque normalmente también cada sociedad corresponde a los escenarios que maneja. Entonces, en un principio, pues para escenarios simples, una sociedad roja o ámbar funciona maravillosamente bien. Cuando ya se empiezan a complicar un poquito más, nos metemos ya un poco el mundo naranja. Pero cuando empezamos a entrar en un mundo de complejidad, y ahora diferenciaremos un poquito entre simple, complicado, complejo y caótico natural, bueno, pues resulta que ya en sociedades complejas ya estos modelos empiezan a no ser nada eficientes, son lentos, son absolutamente poco entendedores del mercado y demás, ¿no? Y en ese sentido, debajo de estos escenarios, lo que hay una tipología de pensamiento que esta sí que la tenemos súper, absolutamente interiorizada, que es el pensamiento lineal, cartesiano, el pensamiento en el que hemos nacido, crecido y estamos acostumbrados a funcionar, y sin embargo, en todos estos escenarios, los complejos en que ya estamos metidos y los caóticos que nos vienen, este pensamiento lineal no solamente no nos ayuda para nada, sino que puede ser absolutamente contraproducente, ¿no? Pues que empiezan a aparecer como otras nuevas formas de cómo funcionar, ¿no? Y lo mismo en cuanto a niveles de inteligencia, desde inteligencia individual, colectiva, colaborativa. Por ponernos un ejemplo, lo que hemos hecho recogiendo el cuestionario, hemos hecho un ejercicio de inteligencia colectiva, hemos recogido información de una serie de gente, pero realmente si que estamos trabajando en entornos complejos o caóticos, con eso no es suficiente. Necesitamos de alguna manera armar entre todos es una inteligencia en que vaya multiplicando los esfuerzos de cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, ¿dónde estamos en ese sentido en cuanto al marco de pensamiento? ¿Dónde podemos andar? Pues este es nuestro terreno de juego. Cuando decíamos antes el tema de lo que emerge es que estamos viendo como efectivamente estas estructuras que vienen en algunos casos de siglos atrás y las modernas. Aquí está la frase esta que decía el Václav Havel, lo que él comentaba de lo antiguo se está demorando, estas estructuras empiezan a demorarse, pero lo nuevo todavía no se percibe con claridad cómo es o cómo no es, ¿no? Entonces, la propuesta que nosotros hacemos desde Emergentes es de integración, es decir, tan válido es lo viejo como lo nuevo. Ahora hablaremos un poquito más, con un poquito de más detalle, ese mix, cómo lo hacemos, ¿no? Y bueno, cuando hablábamos de marcos de pensamiento, pues definamos un poco cuando hablamos de escenarios simples, complicados o complejos, ¿no? Y esto es un tema que normalmente lo que observamos es que suele haber bastante, un cierto nivel de confusión entre estos escenarios, ¿no? Entonces, nosotros definimos, digo nosotros, se define en general en esta parte ya de cualificación de escenarios simples los que de alguna manera podemos gobernar con una cierta facilidad. Es decir, que con una serie de normas o procedimientos o prácticas, de hecho es el entorno de las mejores prácticas. Ponemos el ejemplo de un semáforo, podemos poner el ejemplo de una tramitación burocrática en un asunto o de una serie de cosas que están ya muy prefijadas, o incluso una cadena de producción, ciertos pasos de una cadena de producción, son gobernables en base a esa simplicidad, ¿no? Están claros. Cuando hablamos ya de complicados, por ejemplo, en los simples hay una relación clara entre causa y efecto. Es decir, si hago esto pasa esto y si hago esto otro pasa esto otro. Se ve con claridad esa linealidad y ese pensamiento cartesiano funciona muy bien. Cuando empezamos ya a trabajar en entornos complicados, empezamos a hablar ya de multicausalidad. Es decir, que no hay una relación causa-efecto, sino que puede haber muchas causas y muchos efectos. Pero es verdad que un entorno es complicado cuando hay una disciplina que trabaja sobre ello. Es decir, cuando hay una comprensión compartida de práctica, hay una diversidad que está consensuada en el mundo de la aeronáutica. Pues un avión no es un contexto complejo, es un contexto complicado, porque de alguna manera hay muchas posibles soluciones a ciertas cosas, pero todas son claras y acaban en una solución concreta, y si no el avión se cae, por cierto. Es decir, que de alguna manera eso tiene que estar absolutamente controlado. Y hay una disciplina, una serie de expertos que trabajan sobre ese ámbito complicado y que ya trabajan no ya con mejores prácticas, sino con buenas prácticas, porque en función de situaciones pueden ser unas u otras buenas, ¿no? ¿Cuándo decimos que saltamos a un terreno de complejidad? Cuando no hay una comprensión compartida de práctica, es decir, cuando la diversidad no está consensuada. Ejemplo más básico, una familia. En una familia, las perspectivas de los diferentes miembros de la familia, por más que nos empeñemos, no normalmente, salvo honrosísimas excepciones,
no va a haber una comprensión compartida por parte de todos y habrá siempre esos niveles de tensión, en realidad en cualquier sistema social. Si nos vamos a una organización, nos vamos a un ámbito más amplio de relación de personas, normalmente son sistemas complejos porque trabajan desde muchos aspectos, son multifactoriales, hay muchos temas entrecruzados, muchos actores, muchas disciplinas, incluso muchas culturas, y lo claro del asunto es que no hay una única solución. Puede haber muchas diferentes soluciones y hay que irlas testeando y de alguna manera validar, ¿no? ¿Cómo funciona aquí en los entornos complejos? Necesidad de prácticas emergentes, es decir, necesidad de ir probando, mirando, explorando cosas y poco a poco, pues una parte de esas prácticas a lo mejor logras pasarlas a entenderlas bien y las pasas que ya puede ser un terreno de un mundo complicado, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos vamos al mundo caótico, al mundo del caos, por decirlo de alguna manera, del caos y el orden? Pues un perfecto ejemplo lo hemos tenido en el COVID. O sea, en el COVID aparece algo de improviso, algo que no está, por decirlo de alguna manera, ni comprendido, ni de alguna forma consensuado, y de pronto te deja absolutamente como en shock. No hay normalmente una solución, no tiene solución, es inabarcable porque la cantidad de factores que influyen en la cantidad de variables que tenemos son para lo que es el ámbito de nuestra comprensión nos exceden y, como bien antes anticipaba Luis, anteceden a momentos de crisis y colapsos. Yo sé que esto puede parecer un poquito así como tremendista, ¿no? Pero bueno, la crisis o la emergencia climática ya la tenemos clara, la energética empezamos a ver las orejas al lobo, la parte de materias primas también empezamos a ver las orejas al lobo, empezamos a ver ya que empieza a haber carencia y ausencia, porque al final todo esto va relacionado con el uso que hemos hecho del planeta y que esto ya se agota, ¿no? Entonces, bueno, pues hay toda una serie de situaciones que van a ser, hablamos de caóticas, es un poco como la naturaleza, que parten de un caos, pero también establecen luego un cierto orden y poco a poco se va remodelando aquella, ¿no? Y aquí es donde, como bien decía Luis antes, es el no sabemos. Es decir, aquí la única aproximación que tenemos es que no sabemos. Y en ese que no sabemos lo que tenemos es necesidad de ir experimentando y tratando de estabilizar, migrando a otros escenarios. Por ejemplo, en el caso del COVID hay una migración a un escenario simple. No, se puede salir a la calle, punto. Y lo resuelves con un escenario simple. Y de momento has hecho esa acción en un escenario caótico, lo has llevado de momento a un escenario simple. Evidentemente no lo puedes mantener en el tiempo, pero tienes que empezar a trabajar un poco en ese tipo de situaciones. Todo esto, y algún día lo plantearemos, lo comentaremos en la siguiente sesión posiblemente, pues hay algunos modelos como el Cinefin o el Canavan, o como se diga en galés, que nunca hay forma de saberlo, donde trabaja un poco sobre todo estos escenarios, porque luego ya veremos que esto tiene mucho impacto en cómo los aplicas en una organización, en qué momentos y en qué situaciones, ¿no? ¿Qué hay debajo de estos escenarios? Pues lo que hemos dicho antes en cuanto a pensamiento. Simple y complicado lo podemos gestionar con el pensamiento lineal, nos podemos funcionar. Es el pensamiento lineal, simplificador, cartesiano, analítico, lo que vamos a llamar, es el que está detrás de la ciencia del sentido común, es como el paradigma donde la sociedad occidental se mueve. Y bueno, pues tiene unas características, fundamentalmente funciona por la fragmentación, por el análisis, funciona de forma reduccionista, algo lo partimos en piezas, entendemos las piezas y como entendemos las piezas ya entendemos todo, y suele ser muy tendente a relaciones ideales, es decir, en condiciones normales esto sí, pero es que la vida no es en condiciones normales, ¿no? ¿Qué ocurre cuando ya entramos, como de hecho estamos hoy día ya, en este terreno de complejidad y de caos, ¿no? Que evidentemente el pensamiento analítico se queda corto y además ineficaz, ¿no? Esto no quiere decir que el pensamiento analítico no funcione bien para ciertas cosas. Hay ciertas cosas donde puede seguir funcionando perfectamente, pero hay otras donde es inaplicable, ¿no? Entonces ya entramos en algo que no vamos a tocar ahí, pero a hablar un poco de pensamiento sistémico y pensamiento de campo, ¿no? Donde empezamos a trabajar ya de una manera inversa al reduccionismo, sino simplemente es una mirada holística, contemplamos el todo, porque de alguna manera la perspectiva sistémica es un sistema, es una entidad que fundamenta su existencia y sus funciones como un todo mediante la interacción de sus partes. El comportamiento de los distintos sistemas depende de cómo se relacionan sus partes más que de las propias partes en sí. Aquí entramos ya en la interdependencia, la absoluta interconexión que podemos estar viviendo hoy día en todo el mundo, ¿no? Bueno, la teoría de campo, que tampoco nos vamos a meter aquí, lo que plantea es que un sistema solamente lo puedes entender desde dentro y cambiándolo. Es decir, que tienes que zambullirte un poco en esa realidad, ¿no? Entonces, básicamente, lo que planteamos del enfoque que hacemos desde Emergentes, en estas dos primeras paradas de
visualizar un poco el estado evolutivo de una organización y luego qué marcos de pensamientos podemos aplicar, fijaros que esto no es baladí, es decir, el paso de un pensamiento original al sistémico, yo creo que ni lo hemos dado ni nos va a costar mucho tiempo darlo, porque tenemos interiorizado el pensamiento sistémico en todas nuestras actitudes de la vida. Es como el sentido común. El sentido común es lo que estamos acostumbrados a saber, que cuando pasa tal cosa va a pasar tal otra. Bueno, pues eso en el futuro no está siendo así, porque van a pasar cosas absolutamente inciertas e impredecibles, ¿no? Entonces, una asignatura, un reto que tenemos, para nosotros hablamos en el aspecto de las organizaciones, un reto es esta bajada del estado evolutivo y el trabajar los marcos de pensamiento. Si no trabajamos los marcos de pensamiento, todo lo que hagamos después va a ser absolutamente inútil, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la visión que tenemos desde Emergentes? Y ya con esto termino. Bueno, la visión que tenemos es que efectivamente en eso viejo y nuevo, que es puramente sistémico, y pasa siempre en la vida, o sea, hay cosas que envejecen, cosas que aterrizan, pues de alguna forma la única posibilidad de salida es trabajar en la integración. Es decir, en ver qué cosas del pasado, qué cosas de lo viejo siguen teniendo sentido y tenemos que seguir reutilizando, y qué cosas del nuevo tiene sentido y podemos traer. Luis también suele usar frecuentemente la diferencia entre nuevo y novedad. Hoy día estamos muy bajo la tiranía de la novedad. Y si os fijáis en las organizaciones, todos aterrizan montones de metodologías, prácticas, herramientas, no sé por qué es nuevo, tal. Novedades que al cabo de 1, 2, 3 años han desaparecido. Es decir, que eran puro marketing, pura cobertura, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco el enfoque que nosotros vemos desde Emergentes? Hay que buscar el equilibrio para hacer una evolución sostenible entre el futuro que queremos, entre lo nuevo y entre la actualidad, el pasado y lo que vivimos ahora actualmente, ¿no? Aquí hay dos formas no sé si los que estuvisteis en la anterior sesión, vimos un par de ejemplos como muy clarificadores, ¿no? Como en un momento dado, por ejemplo, Kodak, que decíamos en la anterior sesión, se apalanca aquí, se apalanca en el pasado, no quiere ver lo que viene de nuevo, se apalanca aquí, y evidentemente lo que se produce es un proceso de involución y llega a desaparecer. En otros casos, aunque era un poquito, si quieres, un poco diferente, pero bueno, lo que vimos de la sexta flota y la bomba de Palomares y demás, se apalancan en lo nuevo, en el futuro. No escuchan para nada a lo viejo, no escuchan para nada a gente que les estaba dando otra serie de indicaciones. Y también les pasó en este caso lo mismo, perdieron un tiempo precioso, ¿no? Entonces, este es un poco el terreno de lo que os vamos a plantear en la siguiente sesión de Emergentes, que es un poco este trabajo de evolución de las organizaciones en base a esta integración de ambos dos mundos y a estos cambios de marcos de mentalidad y, bueno, pues un poco esa evolución organizacional. Entraremos en temas de innovación, pero yo creo que de momento me voy a quedar aquí hoy con esto, ¿no? Y bueno, ya simplemente esto lo que hemos estado viendo es esta primera parte de esa bajada de abrir nuestras mentes y abrir nuestras miradas y abrir un poco cómo concebimos el mundo organizacional. Y ya en el próximo encuentro, el mes que viene, veremos ya en cada una de las escalas toda una serie de aspectos que son relevantes y que, bueno, pues que nosotros planteamos diferentes prácticas y diferentes maneras de cometerlos que también querríamos compartir con vosotros, ¿no? Y yo aquí ya me paro. Aquí quedamos abiertos a lo que queráis, a preguntas, a reflexiones, a como veáis. Vale, pues te dejo descansar un poquito, Pedro. Y voy a lanzar una pregunta a todos. Por cierto, Maravillas, bienvenida. Te he visto entrar un poquito más tarde. Y os lanzo una pregunta. Algunos de vosotros ya conocéis estos enfoques. Me consta porque los hemos compartido de una u otra manera, porque los habéis investigado por vuestra cuenta. Y sí que os dejaría una pregunta ahora para abrir un debate. Somos poquitos. Entonces yo creo que podemos mantener una conversación de unos minutos. La hora prevista de cierre es a las 8:30 y no queremos tampoco retrasarnos. Lo mismo que no queríamos retrasarnos en el comienzo, tampoco queremos irnos más allá en el final, ¿no? Y es, viendo todo esto que nos está planteando, nuestra propia reflexión con esa encuesta inicial, el análisis de esa información que nos trajeron Juan y Carmen, y todos estos modelos, propuestas, tendencias que sí que se están marcando hace bastante tiempo, o sea, no son de ahora. ¿Cómo lo veis? Porque a mí se me estaba ocurriendo, y lo voy a dejar encima de la mesa,
se me está ocurriendo algo que nos está sucediendo. O sea, nos decía Luis, no volvamos a la normalidad, volvamos a una nueva normalidad o volvamos a una cosa diferente. Y cuando Juan y Carmen nos hablaba de los problemas que planteabais, hemos extraído de alguna forma ese dolor que hay debajo para convertirlo en reto y desde ahí analizar las tendencias. A mí me venía a la cabeza nos da tanto miedo, o sea, no es que haya dolores, hay mucho miedo y el miedo nos hace que volvamos la cabeza en muchas ocasiones y no querer ver lo que queramos. Ahí, tengo problemas con la conexión, estoy mal, no sé si me estáis escuchando, ¿no? Ahora sí. Se oye mal, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí, pero ahora sí. Perdimos una frase nada más. En la última frase, Pepa, el resto te hemos escuchado bien. Vale. Lo que se me venía a la cabeza con todo esto es, nos aferramos a lo que conocemos, no dejamos que venga lo que emerge, que nos comentaba Luis, no estamos dejando que venga lo que emerge. Entonces nos aferramos y estamos como locos por volver a la normalidad que teníamos, no va a volver nunca. Estamos como locos por estar en las estructuras organizativas, porque estamos hablando de organizaciones que ya conocemos, no funcionan y lo sabemos, pero no sabemos dar ese paso. Nos da mucho miedo, nos da mucho vértigo y no queremos salir del no sé porque nos da auténtico pavor. Entonces, en muchas ocasiones estamos continuamente en esa rueda que no nos lleva a ningún lado. Esta es la reflexión que yo traía. Y lo que sí os dejo, ya no hablo más, porque a mí me dejan un micrófono y me vuelvo loca. Y lo que sí os digo, os dejo es esa pregunta. ¿Cómo veis tanto esas tendencias que se construían desde las aportaciones de muchos de nosotros, de muchos de vosotros que vais a estar contestando la encuesta, como todo este repaso que nos ha hecho Pedro a toda pastilla, con unos contenidos tremendamente importantes y que nos pueden dar muchas claves y que, sin embargo, vemos que cuando nos acercamos a las organizaciones se les sigue dando la espalda, seguimos en pensamiento lineal, seguimos en lo que hemos conocido toda la vida. Por lo que sea, yo apuesto a porque nos da miedo y no queremos salir de ahí, ¿no? Pero ¿cómo lo veis vosotros? Venga, maravillas. Por llegar la última. Tienes el Pero micro. no. Me has leído el pensamiento. Ahora, Maravillas porque te veo. sí, ¿Verdad? fíjate. Te estaba viendo con ganas. Yo no estoy experta en implantar estas cosas, desde luego que no, y estoy encantada de descubrir tanto con vosotros. Pero según vais contando cosas, voy diciendo, bueno, y con las organizaciones con las que yo trabajo, ¿cómo podría ser esto? ¿Dónde estarían ellos? Y a mí me ha dado la clave una de las diapositivas que lo he subrayado en amarillo, yo ahí, foto de pantalla y subrayado en amarillo, ¿no? Ninguna organización supera el nivel de conciencia de sus líderes. Pues no hay más palabras. Es que una de las menciones que yo os hacía en otra de los encuentros era el tema de la educación. Es decir, tenemos que ir cambiando, trasladando estos mensajes porque digamos que no llegan y los directores generales están centrados en otras cosas y a veces no son capaces de tener una mirada más amplia o de dedicar un poco de tiempo a molestarse en intentar tener una mirada más amplia, ¿no? Y yo ahí es donde encuentro, pues digamos, la mayor dificultad, ¿no? De poder llegar a empezar a hacer que los cambios se produzcan. Sí que es verdad que creo que me ha encantado la expresión esta de la normalidad alternativa, porque evidentemente lo de antes no vuelve, pero de alguna manera la tendencia del caos es a organizarse, ¿no? Entonces, estaba viendo ya una cultura de intentar hacer el comercio de proximidad y ahora resulta que nos encontramos con una dificultad a través de todo el tema del COVID, del tema de suministros, de tal, y bueno, ya parece que ya no es que haya cultura de proximidad, sino que es que va a ser mucho más razonable comprar el kiwi de Valencia, de Galicia, en vez de comprarlo el de Nueva Zelanda, pero porque nos lo imponen, o sea, ya es como a la fuerza, ¿no? Entonces, no sé, yo intento ser optimista en estas cosas y ver pues lo mismo con el teletrabajo.
Ahora ya eso creo que no va a volver a lo de antes, ¿no? Costaba mucho en algunas organizaciones que soltaran un poquito la mano, ahora se ha visto que la gente funciona bien y la mayor parte de ellas están adheriendo a este modelo híbrido en el cual están 2 días teletrabajando, 3 en presencial, en fin. Bueno, que van cambiando cosas, pero la clave, la conciencia de los líderes. No me enrollo más, que yo también me enrollo si me dan el micro. Muy bien. Muchas gracias, Maravillas. ¿A quién pasó la palabra? A Malena, que te veo por ahí escondidilla. Gracias, Pepa. ¿Me oís bien? Sí. Bueno, yo quiero agradecerle a Luis Aranguren, gracias, porque tu exposición ha sido magnífica, me ha encantado y a mí me ha hecho reflexionar, reflexionar mucho. Como muchos de vosotros sabéis, yo trabajo en Endesa y me dedico a hacer... Perdona, Malena, yo te oigo mal, no sé si el resto te oye mal. Es que yo tengo un problema con internet hoy, ¿eh? ¿Me No, oís? se oye un poco metálico, parece rockera. Parece rockera, es que lo es, además lo es. Bueno, yo trabajo en Endesa y trabajo implementando la filosofía Agile, es decir, distintos marcos de trabajo pues eso, ¿no? para liberar estos entornos complejos, estos entornos VUCA que hay ahora mismo. Me ha llamado muchísimo la atención de todo lo que habéis expuesto, 2 cosas, ¿no? En Endesa se está empezando a ir gente, sobre todo gente joven, porque no está alineado con los valores de la empresa. ¿Vale? O sea, la gente joven viene con muchísima fuerza, la gente joven sí viene con un propósito y la gente joven sí viene con unos valores muy arraigados, a los que si la empresa no los cumple, se va, independientemente del sueldo y demás, ¿no? Hay otra cosa muy curiosa que me ha llamado la atención, ¿vale? Y aquí ponía cambio cultural, guión, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cambio tecnológico. ¿Qué están haciendo las grandes empresas, como puede ser una Endesa, un Vodafone? Están haciendo el cambio cultural a través del cambio tecnológico, a través de la digitalización, ¿vale? Y eso me ha llamado la atención porque realmente, ¿no? A lo mejor es lo que tenemos que hacer. Hay que empezar por el cambio cultural y no por la digitalización, porque si no volvemos a lo que dice Luis Aranguren, ¿no? A lo de antes. Y luego también destacar lo que ha dicho Maravillas. Efectivamente el cambio empieza por las cabezas, empieza por los directores generales. ¿Qué está ocurriendo en Endesa? En Endesa se están cayendo los clientes, ¿vale? Pues hay mucha competencia, han salido pequeñas comercializadoras, o la luz y tal. Malena, ¿vale? Malena, una cosilla, estamos grabando esta sesión, te lo comento. Ah, vale. ¿Qué pasa? Están buscando alternativas, ¿vale? A que no se caigan esos clientes. ¿Por qué? Porque hay detrás competencias muy gordas, como puede ser un Amazon o un Google, donde tiene muchos perfiles y llega a muchas personas. Entonces, la solución que están teniendo esas grandes empresas, y lo digo porque hablo con otras personas que hacen el mismo puesto que yo en un Vodafone, en un Orange, sobre todo en tecnologías, ¿no? Están buscando esas nuevas maneras de trabajar. No sé si se llegará a un TIL, ¿vale? Porque creo que el TIL es para organizaciones mucho más pequeñas, basadas en redes, basada todo en colaborativo. No sé si una grande podría llegar a un TIL, la verdad que no lo sé. Pero sí es cierto que cada vez son más verdes más que naranjas. Y bueno, pues reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre no volvamos a lo que conocemos, que es lo más cómodo, sino en donde estamos, hagamos esos pequeños cambios, ¿no? No volvamos hacia atrás, sino los cambios que hemos hecho gracias al COVID, reafirmarlos y seguir evolucionando hacia esa tendencia del TIL. Y bueno, es mi gran reflexión que me llevo de hoy. Y gracias por escucharme. Muchas gracias, Malena. No sé, ¿a quién paso la palabra ahora? Y bueno, No que sé. en esta nos están cayendo los clientes, sé que sí.
sigue estando en un posicionamiento muy bueno. Y estoy encantadísima de estar allí. De todas maneras, Malena, esto que estás comentando de tu empresa está ocurriendo en todas, quiero decir, y te puedes ir a cualquier sector, te puedes ir a la banca, te puedes ir a la tecnología, te puedes ir al mundo de la automoción, todas están teniendo problemas similares, es decir, no es un problema de una organización, es un problema general que de alguna manera lo que tratamos de transmitir o trasladar es que esos modelos piramidales que han funcionado muy bien durante dos, 3 siglos, empiezan ya a no ser muy eficientes o muy operativos. Entonces, eso que comentabas de TIL, yo creo que hay TIL es de alguna forma una denominación que ha implantado con éxito la Lux, pero nos olvidamos del nombre, no sé si igual, o sea, cómo lo llames o cómo lo llames, ¿no? Pero hay muchas posibilidades y en la sesión que viene yo creo que podemos irlo viendo, de actuar en las diferentes escalas para hacerlo positivo. Es decir, no necesariamente, conectando un poco con lo que decía también Maravillas, del nivel, si quieres, de conciencia del líder. Evidentemente, si tú quieres hacer un cambio profundo en la organización, si el líder, no solamente el líder y los propietarios, los accionistas, si no están de acuerdo con todo eso, no lo vas a poder hacer, ¿no? Pero hay muchos segmentos intermedios en que puedes trabajar y hacer la vida a la gente mejor. Es decir, si tú actúas, como hemos hecho en casos, actúas en un nivel simplemente de relaciones, de lo colaborativo, al margen de que el resto de la organización siga funcionando como siempre, resulta que has facilitado la vida y cómo están trabajando en ciertos segmentos. Entonces, no es un tema del todo o la nada. Hay también matices y grises de cómo ir un poco acercándose hacia ese terreno. Bien, es cierto, siempre hay unidades que pueden estar funcionando en TIL dentro de organizaciones naranjas, ¿eh? Y es factible, está pasando. Bien, Monse, que no te hemos escuchado desde tu sector, que es un sector que nos vas a comentar tú ahora, también bastante curioso. ¿Cómo veis todo esto? Nos queda muy poquito tiempo, ¿eh? A ver, yo trabajo en una química, es una multinacional que se dedica sobre todo a temas de seguridad en alimentación, tratamiento de aguas, higiene, medio ambiente. Entonces, es que no queda otra que adaptarse. Yo quería un poco recoger lo que has dicho del miedo y a veces que nos cuesta, ante una situación de crisis, no nos queda otra que adaptarnos, pero luego nos agarramos a la situación de control y de volver a la nueva normalidad, y que eso cruje ya simplemente por el enunciado, ¿no? Volver a la nueva normalidad. Entonces es volver a la antigua, pero con el entorno nuevo. Y eso ahí es donde entiendo que queremos ocultar el miedo controlando y aplicando lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero ya no se puede, porque la propia realidad nos lleva a un trabajo híbrido, a volver a confiar. Digo volver, porque cuando vamos a la nueva normalidad, esto del teletrabajo y hacerlo así, si ha funcionado y hemos demostrado que ha funcionado durante, bueno, yo sigo teletrabajando, en mi empresa todavía no ha vuelto nadie a la oficina todavía, si hemos demostrado que podemos trabajar desde casa durante casi 2 años, ¿de verdad me estás obligando a volver a la oficina? Como tengo un montón de compañeros y amigos en otras empresas que tienen que estar de forma presencial, que no hay un formato híbrido y que no hay una adaptación real a lo nuevo. Yo estoy contenta por el estilo de liderazgo que hay, porque sí que percibo en mis líderes que hay esa toma de conciencia y esas ganas de hacer las cosas de otra manera. Y se favorece esto. Siempre hay barreritas y pequeños obstáculos, pero bueno, ahí estamos jugando y aprendiendo. Muchas gracias. Estamos en las 20:30 y mira que lo siento porque creo que es interesante las aportaciones y este debate que se está haciendo. No os voy a preguntar si podéis quedaros 5 minutos, porque no me parece. Si alguien quiere hacer alguna aportación en este sentido, bienvenido sea. Pepa, yo quería hacer siempre un comentario, porque yo creo que hoy hemos hecho un poquito como el calentamiento del tema. Sí.
En la siguiente sesión yo creo que podemos entrar, esto mismo lo podremos hacer ya con un poquito más de espacio y con un poquito más de... O sea, hoy ha sido un poco como empezar y enfocar y tal. Y luego en el próximo encuentro y posiblemente en los siguientes seguiremos un poquito ya profundizando en ello. O sea que tranquilidad, si quedan cosas en el tintero, pues no pasa nada, que habrá espacio. Pero tenemos que hacer como en las series, vernos el capítulo anterior para ya entrar en el segundo ya con todo, ¿sabes? Entonces, hora y media antes nos vemos esto y según acabamos ya enganchamos. Está muy bien. Eso facilita mucho. Eso es estupendo, facilita bastante. Sí. Bueno, simplemente antes de cerrar, Pepa, la próxima reunión creo que es, la próxima es, a ver, el 10 de diciembre. Eso es. Bueno, antes vamos a tener algún evento más, pero que ya os tendremos informados. Tendremos, creo que es el 23, acerca de un imprimir y traer de la escuela. Tenemos la semana que viene, pero la gente que esté participando en las comunidades también, otros encuentros. Y bueno, os enviaremos un poco el enlace y el link para que desde la propia plataforma descarguéis los materiales, tanto del vídeo como la presentación y también el bruto, si queréis, del cuestionario. Bueno, el bruto de que hemos partido, el análisis que han ido haciendo ya en ese sentido Juan y Carmen fundamentalmente, y que tengáis un poco todo ese material. Y de todo ese material, pues nada, lo estudiáis, le dedicáis 100 o 200 horas y al siguiente encuentro llegáis, pero vamos, o sea, preparados a tope, preparadas hasta el extremo. Y no mucho más ya por mi parte. Pepa, ¿cierras? No voy a hacer ronda, pero sí que os animo, que tengo la conexión fatal, de vez en cuando os quedáis todos congelados y lo digo muy mal porque tengo una avería en internet ahora mismo en casa. No está resuelta, está fatal, ¿no? No voy a hacer una ronda formal, pero sí que os animo a que por lo menos terminemos con eso. ¿Qué me llevo de hoy, no? Una palabra, 2 palabras, una frase, no tardamos mucho. Animaros, por favor, que no voy a nominar a nadie para que sea ordenada la cosa, que sea espontánea. Venga, pues empiezo yo. Yo me llevo muchísima reflexión, muchísima, y sobre todo muchas ganas de investigar. O sea, hay pocas cosas que están inventadas, ¿no? Ahora la moda es el agilismo, pero el agilismo está empezamos con Lean, ¿no? Y con Toyota en 1940 y en 1950, incluso antes. Y ahora está mucho de moda y hay que aplicarlo, ¿no? Entonces, esto me hace estudiar más. Me lleva una profunda reflexión y muchas ganas de estudiar, de seguir avanzando y ver qué hay detrás. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Malena. Pues sigo por afinidad. Yo iba a decir ganas de aprender. O sea, como mucha curiosidad. Me estoy descubriendo cosas muy interesantes y estoy súper agradecida. Así que gracias y eso, ganas de aprender. Sí, yo me llevo mucho ánimo, ¿no? Porque también un contexto difícil como el que estamos y el que estamos identificando y nombrando, y un contexto a veces un poco de vértigo, pues también el explorar esas vías intermedias, el explorar esos caminos de entre lo nuevo y lo viejo, ver las posibilidades, ¿no? También de cada una de las aportaciones y cómo os estáis situando también en vuestros trabajos, las situaciones que hay en vuestros lugares. A mí todas esas cosas también me animan a ver la posibilidad de transformación, ¿no? Gracias. Yo me llevo mucha reflexión y muchas preguntas en torno a esto que estamos comentando, ¿no? Como ante los cambios que son permanentes, ¿cómo podemos generar una actitud a nivel personal, a nivel organizacional, que sea proactiva, que sea de respuesta, más allá de ser reactiva? Es decir, como más allá de adaptarnos, podemos convertirnos en aquellos juncos flexibles que sortean los cambios y de alguna manera tienen esa integridad en su trasfondo, esa integridad porque tienen activado su potencial y pueden surfear la ola de la complejidad que le llamamos nosotros, ¿no? Sin derrumbarse, sin romperse, ¿no? Que nos hace flexibles y a la vez
que nos hace que podamos sortear esos cambios. Eso siempre me genera como mucha reflexión, ¿no? Y en estas conversaciones que tenemos se me van vislumbrando pues como muchas respuestas y a veces me van abriendo muchas otras preguntas, ¿no? Sería un poco esto. Además, tener en cuenta que al final, si no sabemos, si estamos en un momento en el que no sabemos lo que son las tendencias, lo que se nos marca desde afuera, en definitiva es algo como humo, porque no sabemos hacia dónde vamos, con lo cual, ¿cuál tendencias, no? ¿Qué tendencias? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia en definitiva? ¿Qué es lo que me hace sostenible? ¿Qué es lo que me hace evolucionable como persona, como organización? Esa capacidad de flexibilidad ante lo nuevo, esa capacidad que hace que pueda adaptarme conscientemente, que es a lo que yo le llamo flexibilidad ante los cambios y ante lo nuevo que viene. Y retomamos, siguiente sesión. Yo por mi parte, como sé que vamos mal de tiempo, nada, muchas ganas de llevar esto a un terreno conversacional. Sé que muchas veces estamos nosotros contando mucho, en fin, mucha conceptualización, mucha teoría, y que lo que nos parece muy bonito es el entrar también en un terreno más de intercambio entre todos, ¿no? Y creo que lo podemos propiciar en próximos encuentros. Vale, mi turno. Yo espero que si llegamos a superar el miedo, que puede ser no, estoy segura que el cambio puede ser mejor. Yo, nada, una palabra, curiosidad. Vale, yo me llevo muchas preguntas y me llevo también mucha gana de que el espacio se abra más, sea más conversacional. Creo que todos y cada uno de nosotros tenemos puntos de vista interesantes para compartir y para integrar. Así que cuando comencemos los siguientes, por favor, presionarnos para que dejemos más espacio de conversación. Que luego nos gusta hablar a todos mucho y nos Juan, si quieres cierra tú, porque Pepa me parece que se ha quedado así como congelada. Sí, pues yo principalmente es agradecimiento pues por todo lo que se comparte y por estos momentos de poder parar y meterte en esta temática. Y la otra que sería es conocimiento. Pepa, se te ha cortado, ¿vale? ¿Alguien más? Me he vuelto a quedar. Ya está todo, Pepa. Simplemente daros las gracias a todas y todos y en un mesecito más. Muchas gracias. Un abrazo fuerte, Vosotras. gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós.